Segunda media hora del programa y estoy el día de hoy, igual, como les dije, la primera media hora, hablando de libros, un poco retomando lo que era nuestra actividad cotidiana. Y mire cuánto tiempo, casi un mes ha pasado, que podemos volver a lo que hacíamos antes, a nuestros espacios de darle un momento de promoción, de información a la gente que escribe. Y justamente con el auspicio de CONADE, que ha sido el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, uno de los protagonistas centrales de todo lo que hemos vivido durante estas últimas semanas, a la cabeza de Waldo Albarracín, del exdefensor del pueblo, de nuestro amigo Manuel Morales. Mira, ay, qué barbaridad estoy. Da mi edad y a todos no me olvido. Lo he estado persiguiendo, que lo tenemos que hacer, lo tenemos que presentar el libro, lo tenemos que mostrar el libro, y por fin hoy día lo podemos hacer. Qué gusto tenerte, Manuel, gracias por estar con nosotros. Encantado. Mira, es una joya este libro, porque es el juicio que hace Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Parlamento del año 1979 a la dictadura de Banzer. Durante la transmisión del juicio, Marcelo... ¿Primer juicio de responsabilidades de nuestra historia? No, el segundo. El segundo. ¿Cuál fue el primero? El primero fue a Barrientos, pero también quedó Trunco. Y bueno, es el juicio histórico. Se le fue la vida. Mira, le costó la vida a Marcelo Quiroga hacer este juicio de responsabilidades, y fue transmitido por todas las radios. Y un poco que paralizó al país, porque Marcelo tenía una oratoria impresionante, ¿no? Entonces el libro es el discurso de Marcelo Quiroga a través de varias sesiones. No me digas. Y además estaba en ese momento de presidenta de la Cámara la señora Lidia Gayler. Exactamente. El presidente era Walter Guevara Arce. Claro. Lidia Gayler era la presidenta del Senado, y ella le da la palabra a Marcelo Quiroga para que empiece con el alegato. Sí. En estos años, la modalidad de juicio se hacía en el Parlamento. Claro. Posteriormente iba a haber la defensa de Banzer. Se iba a entrar al juicio de fondo, pero se interrumpió primero por el golpe de Natush Bush. Luego vino de nuevo un gobierno de transición y luego vino, luego vino Lidia Gayler asumió la presidencia. Sí, así es, como ahora, una mujer. Exacto. ¿No es cierto? Un gobierno de transición. Mira cómo se repite la historia. Y en un año 9, ¿sabes? Que fue el año 79, ¿cierto? Así es. Igual ahora un 2019. 2019. Una cosa impresionante. No, además las fechas, mira, el juicio se desarrolla en agosto del 79, agosto, septiembre, octubre, meses muy convulsivos, y luego vino el golpe de García Mesa. Que cegó la vida. ¿Qué mes fue el golpe de García Mesa? Fue el 17 de julio de sí, 1980, y el objetivo, que todo el mundo luego ya supo, es que García Mesa mató a Marcelo Quiroga Santa Cruz para evitar que el juicio nuevamente continúe. Por instrucción del general Banzer, y que según se dijo al final, el cuerpo de Marcelo estaba en la finca del general Banzer, allá en Santa Cruz. Y ahora, bueno, ha pasado la historia. Pensar que hemos vuelto a votar por él. Es que hay cosas trágicas, y además en lo que te voy a narrar, en algunas partes del libro, parecería de película, como muchas cosas que están aquí se han venido reproduciendo ahora. Nuevamente. Y bueno, ya la gente que va a escuchar y que va a leer el libro va a tener la posibilidad de reflexionar y decir, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Que no aprendemos nosotros no aprendemos de nuestra historia y de nuestras historias pasadas. Y hay cosas repetitivas que nos preocupa, pero que bueno, ahí están, ¿no? Contame, por favor, me muero por saberlo. A ver, el libro ya está a la venta, ¿cierto? No, te cuento que es una primicia de tu programa. ¡Ay, qué suerte! La presentación va a ser el día martes en el Paraninfo a las 9 de la mañana hasta el mediodía. ¿Ya? Vamos a usar 3 horas para presentar este libro fabuloso, y la primicia tú la estás dando a través de esta entrevista. Quiero comentarles que el juicio tiene varias partes, son varias intervenciones que hace Marcelo Quiroga, 3 sesiones en el Parlamento, se transmite en vivo, te estaba comentando, se paralizó el país, la gente, yo me acuerdo muy poco, ¿no? Lo escuchaban las señoras que venden en la calle, en las tiendas, en las oficinas, todo el mundo con la boca abierta, escuchando atentamente lo que decía Marcelo, porque todo lo que está escrito aquí, fíjate,
él lo dijo verbalmente y de corrido. Sí, no, era brillante. Alucinante. Según yo tenía conocimiento cuando estuve en el Parlamento, fue la locución más larga de la historia de nuestro Parlamento boliviano. Y la tenían grabado. Y con coherencia. Exacto. Y que todos lo escuchaban. ¿Cuántas horas fueron? Mira, fueron 3 sesiones, aproximadamente, se habla de que fueron aproximadamente 8 horas de discurso. 8 horas de hablar, sí. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que desarrolla Marcelo, no? Empieza a hacer un enjuiciamiento de la dictadura de Banzer y lo hace a través de la definición de algunos temas muy puntuales, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno de los temas que Marcelo le acusa son unos decretos del 9 de noviembre de 1974 y estos decretos son muy interesantes porque Banzer dio un golpe de Estado el 71 y quedó el 72, el 73 y quedó la cosa medio nebulosa en cuándo terminaba pues el gobierno de Banzer. En esos decretos que saca Banzer el 74 decide crear un estatuto de gobierno y modifica la estructura de gobierno, pone en suspenso la Constitución, genera un nuevo gobierno que lo define que va a durar el gobierno de Banzer hasta 1980. O sea, el 74 da como una especie de otro golpe de Estado. A través de este decreto supremo dice para perpetuarse, ¿no? Que se va a crear un nuevo estatuto de gobierno. Bueno, pero eso no fue conocido, por eso es que lo informa, lo da a conocer. Y lo menciona, ¿por qué, Marcelo? Porque ese decreto fue como un golpe de Estado, te decía, y cambió la estructura, porque Banzer por primera vez dice voy a gobernar hasta 1980. En este decreto, por ejemplo, crea el servicio civil obligatorio. Cualquier ciudadano podía ser convocado por el gobierno. Por eso, pues, paramilitares. Sí, pero podían convocarte a vos para que sirvas al gobierno. Se crea un servicio civil obligatorio. Dentro de las medidas que se toma, dictamina que a partir del 74 es el gobierno de las Fuerzas Armadas. O sea, las hace responsable a las Fuerzas Armadas por toda su gestión. Genera, mira, un impuesto al funcionario público de un boliviano mensual para que vayan a los partidos que sustentaban al gobierno de la dictadura. No me digas. Sí. Pero, ¿y tenía el ADN en esa época? No, en esa época era el acuerdo entre el MNR y Falange Socialista, claro que sí. Y supuestamente una fuerza nacionalista. El MNR y Falange eran una sola alianza. Sí. Es que no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Así es. No, ahora, ¿qué más hace? No, quiero que me cuentes dónde están esas semejanzas que tú, conocedor de este material, has visto en el momento actual que estamos viviendo. Y que tendrás que hacer un libro, Manuel, donde estén ambos, ¿no? Mira, por ejemplo, el tema de la venta de las tierras fiscales, algo que ha pasado como lo de la chiquitanía. El tema, sí. A ver, cuéntame un poquito de eso. Ya, mira, en esa época Banzer dice lo siguiente: para mejorar la agricultura del país vamos a propiciar una migración de sudafricanos, que eran rhodesianos, que eran más racistas todavía, en la época del apartheid. Dice, y van a llegar los rhodesianos, una migración sudafricana, a las mejores tierras de Santa Cruz, y vamos a mejorar la raza boliviana. Cosas así. ¿Qué? Sí. No puedo creerlo. Sí, una migración de blancos rhodesianos. De ingleses, porque inmigrantes, son exactamente, ¿no? Ese fue uno de los temas. Las razas, estábamos fallados nosotros. Así es. Marcelo también lo enjuicia a Banzer porque hubo una reacción a los decretos de noviembre del 74 y hay la masacre de Epizana y de Tolata, donde mueren campesinos. Los campesinos hasta esa época habían sido, gracias al pacto militar campesino, base social de la dictadura. Un poco parecido a lo que es más ahora con los campesinos, ¿no? Pero a partir de una resistencia campesina van las Fuerzas Armadas y matan a campesinos en Tolata, Epizana. Marcelo Quiroga enjuicia a la dictadura por ese tema. Está el tema de los contratos de venta de gas al Brasil. Hay un tema acá muy delicado porque Marcelo Quiroga denuncia que el Estado boliviano, la dictadura, estaba vendiendo gasolina al ejército paraguayo. ¡Ay, no! Sí, y luego también dentro del juicio está el abrazo de Charaña.
donde Marcelo denuncia, sí, que Banzer quería restablecer relaciones diplomáticas con Pinochet dentro de la estrategia del Plan Cóndor. En un intercambio territorial. En un intercambio territorial se dan Pinochet y Banzer un abrazo en la frontera, en Charaña, y si no fuera por el Perú, que observa el abrazo de Charaña y cuestiona, en este momento hubiera habido un intercambio territorial. ¿Qué era lo que pedía Chile? Quería llegar a las aguas del lago Titicaca y nos iba a dar una franja en la frontera entre Chile y Perú actualmente, ¿no? Sí. Todo eso denuncia... y ellos ser propietarios también del lago Titicaca. Así es, ¿no? Luego denuncia a los paramilitares, luego denuncia también al tema de la participación extranjera con migrantes alemanes, que son Bauer, Gasser, Killmann, y aquí estaba Klaus Barbie, que habían venido a Bolivia, y Marcelo Quiroga ya los va denunciando. Le diremos a la gente quién era el carnicero de León, Klaus Barbie, porque la gente ahora, la nueva generación escucha, Klaus Barbie, habrá sido pariente de la Barbie. No, pero no, por Dios, ella era llamado el carnicero de León, porque era, por favor, adelante. Eran ex nazis, ¿no? Que habían cometido delitos de lesa humanidad en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo de Israel o los judíos, y que ellos habían migrado a Bolivia y tenían la protección del gobierno de Banzer. Habían migrado a Bolivia para esconderse, porque claro, era el fin del mundo más o menos Bolivia, pero no solamente estaban escondidos, sino que estaban asesorando al gobierno del general Banzer y de los militares para seguir en esas prácticas de alguna manera, igual, pues, extremadamente fascistas, ¿no? Así es. También se denuncia la ley de inversiones, una serie de sucesos que estaban pasando en Bolivia, y Marcelo tiene la capacidad de articular todo eso en un pliego acusatorio, de tal manera que el juicio, Marcelo lo define como un juicio de responsabilidades y explica que la responsabilidad es política. Y ahí había un problema, ¿no? Porque como Banzer había dicho que su gobierno era de las Fuerzas Armadas, Marcelo Quiroga dice que no es un juicio a las Fuerzas Armadas como tales, porque no toda la institución, no los sargentos han deliberado, pero que tampoco el gobierno estaba sustentado por un club deportivo, ¿no? Sino que las Fuerzas Armadas también habían participado. Otro tema que denuncia Marcelo es el tema de la conculcación de las libertades de prensa. A partir de 1974, y está acá en el libro, son expulsados del país 68 periodistas, y dan los nombres a diferentes países, a Suiza, a Alemania, a México, claro. ¿no? Ahí a la estaba Argentina. Julio Barragán y cuántos otros, por supuesto. Que fueron expulsados exclusivamente por el tema de que incomodaban al gobierno de Banzer, y Banzer decreta que ningún periodista, ningún medio de comunicación puede atentar al gobierno de las Fuerzas Armadas. Así se manejaba el discurso, bajo intereses extremistas y foráneos. Ese era el discurso de la dictadura. Hay una conculcación, habla de las radios mineras que fueron acalladas. O sea, Marcelo Quiroga todo esto me dices es la transcripción de todo su discurso. Del discurso. O sea, por ejemplo, aquí, ¿con qué autoridad puede hablar el general Banzer y sus colaboradores de nacionalismo? Entiendo por nacionalismo la ideología, la teoría política que corresponde a la clase dominante de los países capitalistas centrales en el proceso de su formación revolucionaria y de su insurgencia como clase progresista. Por Dios, así hablaba este hombre. Así hablaba. Y además hablaba por horas. Y de corrido. Era un ser iluminado, sin duda. ¿Y qué más dice, no? Este juicio denuncia el asesinato de 2 militares. No sé si te acuerdas vos de Andrés Selig, que era el ministro de gobierno. Claro que sí. Y luego el señor Centena Anaya. ¿Y qué es lo que pasa, no? Selig era el ministro de gobierno de Banzer. Sí, y muere. No muere. Después de que tienen problemas, lo muere. Después de que Selig se opone a Banzer, lo secuestran. Y acá están las narraciones de los agentes del DOP, que lo llevan en un jeep a las dependencias del DOP, lo muelen a patadas. Y como Selig era además un consumidor de alcohol, era alcohólico, le revientan el hígado a patadas. Y muere Selig dentro de las mazmorras de la dictadura. Y Centeno Anaya, o sea, a su propia gente de a dentro de su propio partido, ministro de gobierno, lo hace asesinar. Luego el señor Centeno Anaya, que era un militar,
también disidente de Banzer, viaja al extranjero, va a Alemania, y desde Alemania encabeza una resistencia contra el Banzer, y va a una comisión contratada por Banzer, viaja a Alemania y lo ejecutan a Centeno Anaya en Alemania, lo matan. Todo eso es denunciado como vulneraciones a los derechos humanos. Además, el libro habla de una cantidad de gente que en esa época era del MIR, del ELN y otras organizaciones de izquierda que fueron sañudamente perseguidos, Claro que sí. desaparecidos, torturados. Lo impresionante es que eso. este señor ha vuelto y ha sido electo y con gran votación, y todos nosotros le hemos hecho la corte, la megacoalición. Luego crea su partido. Por eso te digo, vuelve y ganaba elección tras elección y la seguía ganando, y era impresionante que había hecho tanto daño. Y eso nos lleva a que a veces pasa esas cosas, ¿no? O vemos las elecciones que se han anulado, la votación de Chi, y uno dice, wow, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué nuestra gente... ¿Qué está buscando nuestra gente? Sí, ¿por qué reacciona así? tan hormonalmente, ¿no? Y no ha podido evaluar lo que pasaba. Luego Banzer evidentemente ha sido presidente, muere por cáncer, le hereda la presidencia a Tuto Quiroga. Luego la ADN se convierte en Podemos, luego de Podemos se transforman algunos en demócratas y ya fue muriendo esta corriente. Bueno, pero hay estatuto que quiere regresar. De todas maneras no pertenece a esa línea, fascista, militarizada, dictatorial, correcto, y demás, no pertenece, ¿no? Es otra época, otra historia y otros protagonistas, por lo que veo absolutamente sociópatas, incapaces de hacer cualquier tipo de canallada. Sí, y tú piensas ahora en las cosas que han pasado y ves que hay muchos temas coincidentes. Y bueno, ¿y cómo termina la dictadura de Banzer? Termina con una huelga de hambre de las mujeres, que 4 mujeres mineras hacen y que luego se va expandiendo como un reguero de pólvora. En toda iglesia entran piquetes de huelga de hambre y termina de una manera pacífica. Bueno, entre comillas, entre comillas. Convoca elecciones, entra Peredas Boom, que era igual otro inmenso fraude como el que... El primer fraude de la historia que yo me acuerdo, electoral, seguramente ha debido haber otros, ¿no? En el pasado en la República seguramente, pero el fraude de Peredas Boom fue gigantesco porque se presenta la UDP con Hernán Chile Suazo y resulta que en el conteo de votos había más votos a favor de Pereda que de las personas inscritas en las elecciones. Correcto, sí. ¿No? Y ese fue el fraude histórico. Ahora ha habido otro fraude que creo que ha sido más grande todavía, ¿no? Pero todavía Banzer da pataleos de ahogado, ¿no? Porque va una sucesión tras otra de los generales. Recuerda, terminó con Vildoso, si no me equivoco, pero estuvo Torrelio Villa, Natush Bush, García Mesa. Cada día despertábamos y teníamos un nuevo presidente. Y bien que tocas el tema. Somos un país donde hemos vivido lo que son los golpes de Estado. Prácticamente en un año había 2 o 3 presidentes o había juntas militares conformado por 3 generales que daban golpes, los triunviratos. El triunvirato que estuvo, donde estuvo pues precisamente has dicho, Torrelio. Guevara Arce. Yo era muy niña, pero me fascinaba escuchar y me quedaba impresionada de lo que había, pero era Guevara Arce y otro el triunvirato, pues 3. Así es, que 3 militares, ¿no? Que asumían por cada fuerza, la Fuerza Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea. Entonces hemos vivido todo eso y por eso que los bolivianos sabemos lo que es un golpe con absoluta certeza. Bajo ¿no? todo eso, habríamos mejorado un poco nuestros niveles, ¿no? Porque en un mes resolvimos, en 3 semanas se resolvió todo de la manera de pronto más democrática, aunque también hubo una militarización y creo que ni tú, ni Waldo, ni el Defensor del Pueblo se imaginarían que esto iba a llegar. Por supuesto, fue de manera impensable. Y ahora te cuento que con la idea de esto estamos pensando en elaborar un pliego acusatorio por un juicio de responsabilidad por temas bien específicos de traición a la patria en el tema de la quema de la Chiquitanía, el tema del litio. Pero viendo esta obra de Marcelo, no es que a uno le inspira, sino que uno ve y dice, caramba, se repiten las cosas, vulneraciones, cómo un presidente quería quedarse hasta 1980, cómo la gente quiere prorrogarse, las cosas que hace. ¿Dónde lo tienes a la venta? Recién va a salir, me dices. Va a salir el día martes, es la presentación. Algunas personas lo pueden comprar ahora en el Bicentenario, hoy día y mañana.
En la Plaza del Bicentenario, en el atrio de la universidad. De la universidad, ahí lo están vendiendo. Ahí lo estamos vendiendo hoy día y mañana. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 50 bolivianos y quiero invitar a la audiencia. El día martes de 9 de la mañana a 12 va a ser la presentación oficial con una serie de expositores, gente que va a exponer con mucha altura, que es un juicio de responsabilidades. ¿Quiénes son? ¿Me puedes informar un poco? Mira, va a venir Waldo Albarracín para reiterar. Voy a estar yo como expositor en cuanto al tema del juicio. Van a estar del grupo de la Resistencia, varias mujeres, personas que saben mucho sobre temas jurídicos, se está invitando también a abogados y ellos van a debatir incluso si es pertinente ahora hacer un juicio de responsabilidades, qué características tiene, ha cambiado la ley, se mantiene en la Constitución el hecho de que se puede hacer un juicio de responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones a las personas que han gobernado el país. El martes sería la presentación, reitérame oficial, por favor, ¿dónde? Paraninfo de la universidad, 9 de la mañana. Hasta el mediodía va a ser larga, ¿no es cierto? El ingreso es gratuito, el libro y un video con la voz de Marcelo Quiroga también se va a vender, donde él explica el juicio, una parte, te debo el video, no lo he traído. Yo me acuerdo la voz, me acuerdo de él, me acuerdo su voz, me acuerdo su forma de hablar, me acuerdo su narrativa, fantástica, fabulosa, de verdad. Entonces va a incluir también un video entonces. Va a incluir también el video y lo que queremos con esto es que la gente también recupere la memoria. Por eso te digo, este es una joyita, es un libro histórico de los muchos libros que hay en nuestra historia, no vamos a decir que hay pocos, pero es vital porque nos marca un periodo histórico, cómo una dictadura intentó prolongarse, cómo hizo un juicio y finalmente que le costó la vida. ¿Cuántos años de la muerte de Marcelo Quiroga? Estamos hablando de 38 años, ¿no? 79 fue. No, fue el 80. El 80. No, al 2020 van a ser 40 años, son 39 años en realidad, ¿no? Años. Mira esa fotografía ahí atrás, no sé si me la puede mostrar, sentado en la Central Obrera Boliviana cuando el maestro era... Y Juan Lechín Oquendo. Mira, está Juan Lechín, Simón Flores, Simón ¿cierto? Reyes. Simón Reyes, y ahí está... Marcelo a un costadito, está al centro el padre Tumiri. Sí. ¿No? Al medio estaba el padre Tumiri. Esa es la reunión que dio nacimiento al CONADE. Ajá. Porque cuando se mató al padre Luis Espinal y se sabía que había presos golpistas, se convocó a esta reunión que fue histórica. ¿Cuál es el padre que dices tú? Al lado, ¿no está Hernán Siles Suazo? No, el que está al lado de Juan Lechín Oquendo y no es Simón Reyes, es el padre Julio Tumiri, fundador y presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y Marcelo Quiroga está ya casi a un costado. Esta fue la reunión histórica. ¿Sabes quién está al lado de Simón Flores? ¿De Simón Reyes? Está... el de bigotes del MIR. Sí, es Óscar Eir, ¿no es cierto? La foto está cortada, ¿no? Un saludo a Óscar, que sé que nos ve el programa constantemente. Él me dice cuando me encuentro me dice, ayer has tratado tal tema. Gracias, Óscar. Para mí es un privilegio que lo veas de verdad. Mira esos protagonistas de la historia. Y justo en esa reunión es que ingresan los paramilitares, claro, ¿no? Es donde mueren. Y donde mueren 3 personas muere. Marcelo, Carlos Flores y hay otra persona más que siempre me olvido su nombre, van a disculpar. Y bueno, y esa es la historia, es parte de la historia del país. Entonces tenemos un libro histórico. No, de verdad, qué fantástica obra, pero además tiene unas fotografías, me imagino que algunas inéditas, fotografías de él en el Parlamento, de él en sus actividades. Era un hombre brillante, era un hombre fantástico, era un hombre que... Claro, como los grandes hombres, ¿no? Igual que mi padre, se van rápido. Vienen, dejan su semilla y se van. Gracias, Manuel, ha sido un gusto tenerte y ojalá mucha gente el día martes esté presente en el Paraninfo para acompañar esta presentación del libro. Y gracias por darme la primicia. No, yo soy encantado de venir a tu programa, realmente me siento muy enaltecido. Y bueno, y esta es la primicia, ¿no? Esa es la primicia. Gracias, me has devuelto entonces la gentileza. Y ya saben, el día martes en el Paraninfo Universitario. Ha sido un gusto, hasta la próxima. Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos, como siempre, mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.